Comenzamos nuestra 16ª sesión de lectura, conversación y análisis sobre la aparición de la Virgen María en la Salette. Esta aparición y estos mensajes que constituyen la madre de todas las apariciones marianas modernas, la primera, la más importante y la más completa, y quizás una de las más desconocidas. La primera en la que María, como dice el texto que estamos analizando, desde las bodas de Caná, es la primera vez que María hace un llamamiento general a los discípulos, a todos los discípulos de Cristo, a seguir su palabra. Es la primera aparición en que la Virgen da un mensaje a todo el mundo y le pide a los videntes: ustedes harán pasar este mensaje a todo mi pueblo. Y nosotros estamos haciendo eso, ayudando a hacer pasar este mensaje dado por María a todo su pueblo, mensaje que ha sido olvidado, que ha sido escondido, que ha sido manipulado, y que gracias a el trabajo que hizo Jacques Maritain en su momento, en su informe, y gracias a que ha sido recuperado y editado por primera vez, es que podemos avanzar en el conocimiento de lo que realmente pasó, de las razones por las cuales este es una aparición aceptada por la Iglesia, verídica, confirmada por milagros y muchas otras razones que analiza acá en este libro Maritain. Y nos interesa en estos momentos analizar el contenido del mensaje secreto que la Virgen le confía a la vidente principal, a Mélanie Calvat. Estamos viendo el texto del secreto tal como lo quería publicar Maritain en la segunda parte, y también los comentarios que él hace y que aparecen aquí como un documento anexo al esquema general, al orden, a la estructura en general de este secreto final y completo. Y para ello nos estamos apoyando también en la edición misma del secreto y en la tesis del padre Corteville y el libro de él con René Laurentin acerca de este descubrimiento, redescubrimiento de los primeros textos enviados por los videntes al Papa Pío IX. Recordando siempre que los anuncios de castigos divinos que estamos analizando no son para asustarnos, sino para convertirnos. Ese es el objetivo. Y para eso tenemos que comprender los mensajes primero en su literalidad. No precipitarnos, no sacar conclusiones apresuradas, no proyectar en las palabras de María lo que queremos escuchar o aplicarlas a nuestras ideas, a nuestros miedos, sino que entender realmente qué significan antes de interpretarlos. Y hemos hecho el trabajo de desentrañar todos los mensajes dados durante esta media hora de esta única aparición, el 19 de septiembre de 1846 en los Alpes franceses. Y estamos ahora concentrados en este último y más extenso secreto, versión del secreto, pero
estamos comparando la estructura de todas las versiones del secreto, del mensaje público, del secreto escrito por Maximino al Papa Pío IX, la versión corta del secreto escrita por Melania al Papa Pío IX y la más extensa enviada en su momento al Papa Pío IX, al Papa León XIII y luego publicada. Y a pesar de que reconocemos la estructura literaria, profética, semítica, no lineal de estos textos, de estos mensajes, de todas maneras que queremos reconocer una lógica y una secuencia. Y por eso estamos ordenando los párrafos de acuerdo a esa estructura común de todos los secretos, de este llamado a cambiar la situación actual, cuál es la causa de esta situación y las consecuencias cronológicas, las distintas etapas, los distintos periodos que son profetizados, que son anunciados. Un periodo de males, en ese estamos ahora, luego la conversión, un periodo de bienes, otro periodo de males mayores y un bien final que se anuncia solo en esta aparición. En las demás apariciones marianas posteriores no se llega al periodo final, no se llega a la aparición del anticristo ni a la gran tribulación. En cambio, este es el secreto más completo que llega hasta esa etapa final. Bien, entonces estamos en este primer periodo de males. Hemos visto los males en general y hemos comenzado con los males específicos. Concentrándonos en el secreto final, hemos visto la situación actual, nadie digno de ofrecer la víctima a favor del mundo, la causa, que los sacerdotes, los consagrados, los obispos no están enfocados en su tarea principal, y la consecuencia es un castigo general a estos responsables, pero también a toda la tierra. En general, hemos dicho, es la división que provoca el demonio en la sociedad, en las familias, y una serie de penas físicas y morales. En el encuentro anterior comenzamos con estas profecías específicas, con fechas explícitas o calculadas por nosotros más o menos, estos 35 años de castigos que nosotros creemos que son los que se suceden inmediatamente a partir de la aparición misma. Esta advertencia de lo que viene después de 1859, es decir, a partir de 1860, que el Santo Padre Pío IX no salga de Roma y que, bueno, combata con la fe y el amor hasta el final, y coincide con la invasión de los estados pontificios. Luego esta profecía sobre Napoleón III, de quien que cuando quiera ser papa y emperador, Dios se retirará de él y luego debe elevarse, caerá sobre la espada, ¿no? Y eso se cumple en 1870. En rojo estoy poniendo los comentarios añadidos por Maximino, y aquí venía un comentario de él que después de la caída del aguilucho, no, ¿verdad? Como le decía él, después de su muerte llegará el caos, la Comuna de París, que llega no precisamente después de su muerte en 1873, pero sí luego de su derrota y exilio. Nosotros la entendemos así, esta profecía, y luego una víbora que estaba en el seno de Francia llegará. Nosotros entendemos que puede ser entonces la República con su espíritu revolucionario, pero hay una tercera profecía aquí de Maximino, que llegará el pariente, que es sobrino nieto, el hijo. Él mismo dice que él no escuchó las palabras el hijo de Luis XVI, sino que lo entendió así, lo vio, y luego él mismo va a hablar con Enrique V de Artois,
enviado por la Virgen, y por alguna razón que no sabemos, le dice que mejor no asuma el encargo que en 1873 le ofrece el gobierno francés de asumir como rey. Veíamos también que Italia será castigada por haber querido sacudirse el yugo de Cristo, em, con varios males para la Iglesia, sobre todo. Esta referencia hacia los prodigios más asombrosos sobre la tierra y los aires, que no sabíamos muy bien a qué se refería. Aquí los comentaristas asumían que eran a los prodigios de la tecnología, de la revolución industrial, y luego con fecha, en 1864, la liberación de Lucifer y muchos demonios, que abolirán la fe y sobre todo en muchas casas religiosas, ¿no? Veíamos que eso podía coincidir con la Primera Internacional, que según León XIII se había inspirado en esto para pedir la oración a San Miguel, y también veíamos que el Beato Cesac había tenido la visión ese mismo año de los demonios desatados. Gerardo. Que también en 1864 el Papa dicta las dos encíclicas Quanta Cura y Sigamos. Interesante la coincidencia en fin. También, muy bien. Un año importante. Vamos a retomar este año enseguida, porque ahora vamos a la segunda parte de estas profecías de males específicos, que ya no son, van a ver ustedes, ya no son tan fáciles de encuadrar. Hasta aquí había seguido un orden bastante cronológico, bastante comprensible. Ahora, esta segunda parte de las profecías sí tienen inicio en un punto inmediato, pero son profecías que se prolongan y que vamos a ver que nos resuenan mucho más a lo que estamos viviendo en estos momentos, de los números 12 a 19, y luego viene el gran castigo en el número 20. A ver si alcanzamos. Aquí tenemos la imagen de Melanie Calvat que aparece en el libro cuando se publica este secreto final y completo. Vamos entonces al número 12, que es uno de estos números más extraños, difíciles de encuadrar cronológicamente e incluso de entender propiamente. Dice que los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un descuido universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Bueno, que los malos libros abundarán sobre la tierra, se debe referir a libros antirreligiosos, anticristianos. Acuérdense que cuando el Papa Pío IX lee la frase esta de Francia ha corrompido el universo y será castigada, de inmediato piensa en Proudhon, ¿no? Y en general en las ideas que desde Francia, las ideas anticatólicas, anticristianas, ateísticas, antirreligiosas, se van difundiendo por todo el mundo. Y que luego en Fátima hablará que Rusia expandirá sus errores por todo el mundo. Entonces, bueno, esta expansión de malos libros sobre toda la tierra se puede entender desde ese momento, ya, ¿verdad? Desde los primeros obras de los ilustrados, revolucionarios, hasta estos días, ¿no? Es muy fácil encontrar malos libros, lo que cuesta ahora es encontrar buenos libros, ¿no? En las librerías. Cuesta mucho encontrar buenos libros. Y estos espíritus de las tinieblas que difundirán por todas partes un descuido universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Acuérdense que ese es el gran problema, ese es el gran llamado de María, ¿no? No descuidar el servicio de Dios, el culto debido a Dios. Entonces, claro,
se puede ver cómo eso se va difundiendo por todas partes ya desde esa época, de fines del siglo XIX, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, donde este descuido universal es cosa de ir viendo los resultados de las encuestas, eh, la última aquí del CEP o cualquiera otra, como cada vez más se descuida todo lo que concierne no solo la creencia, sino ante todo a que Dios tenga un papel relevante en la vida de las personas. Luego viene una parte más extraña. Vamos a ver, dice que estos espíritus de las tinieblas tendrán un poder muy grande sobre la naturaleza. Se puede estar refiriendo, si no es metafóricamente, se puede estar refiriendo explícitamente a las posesiones diabólicas que realizan, ¿verdad? Manifestaciones prodigiosas a través de los posesos. Sería lo más literal. Puede ser algo más amplio. Habrá iglesias para servir a estos espíritus de las tinieblas, ¿no? Y efectivamente hay sectas y decíamos que incluso en nuestros países se están intentando legalizar estas iglesias como confesiones religiosas satánicas. Así que eso ya se ha cumplido. Pero esto de que algunas personas, sigue ahora, ¿no? Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por estos malos espíritus. Y hasta algunos sacerdotes serán de estos transportados de un lugar a otro por estos malos espíritus. Em, no es tan fácil de entender a qué se refiere. Vamos a hacer ahora una referencia, pero si no es metafórico o si es otra alusión a la interpretación que dan los comentaristas de la tecnología, que realizan prodigios y también de transportarse, bueno, salvo que haya, no sé, si hay antecedentes de posesiones diabólicas que realicen cambios de locación, no sé bien a qué se refiere. Sí, sí está claro que muchas de estas sectas satánicas incluso son lideradas por ex sacerdotes, así que bueno, hay ahí un tema. Pero interesante es la observación final. Todo esto sucederá porque estas personas, estos sacerdotes, no se guiarán ya por el buen espíritu del Evangelio, que es un espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Recordemos que todo este mensaje es memorizado y en francés por una niña analfabeta, campesina, silvestre, que no tenía ninguna educación ni escolar, ni eclesial, ni siquiera familiar, que desde los 7 años está trabajando como sirvienta en posilgas de mala muerte y llevando animales ajenos a los cerros. Y ella tiene esta fineza de, de memoria para recordar estos mensajes tan agudos y tan certeros que son sin duda dados por la Virgen en un idioma que ella no conocía hasta ese momento, en francés. Em, sigue el mismo número 12 con algo todavía un poco más extraño, dice, se hará resucitar a muertos y justos. Se hará resucitar, damos dentro de estos espíritus de las tinieblas que transportan a la gente y que incluso pueden hacer resucitar a muertos y a justos. Y aquí viene una explicación que intercala Melania, dice esto es lo que, para entender esta frase tan extraña, nos va a explicar qué fue lo que ella vio, ¿no? Y dice que ella vio que muertos tomaban la figura de almas justas que habían vivido sobre la tierra. Es decir, no es que justos, personas realmente justas, resucitan, sino que son figuras, son espíritus que toman la figura de muertos justos a fin de seducir mejor a los hombres.
Estos muertos resucitados no serán otra cosa que el demonio bajo estas figuras, y predicarán otro evangelio contrario al verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo, o, además de demonios, pueden ser incluso almas de los condenados, no son realmente los bienaventurados que se están apareciendo. Y aparecen como si estuvieran unidos a estos cuerpos, pero todo esto es un engaño. Bueno, no sé yo si esto ha pasado. Lo que sí pasa son en las sesiones espiritistas, ¿verdad? Que se invocan a los muertos, a los familiares muertos, y algunos dicen que aparentemente les responden, ¿no? Y incluso lo pueden ver o escuchar su voz. Bueno, esto podría coincidir con que en realidad es el demonio o demonios que están apareciéndose bajo esta apariencia, bajo la voz o bajo el rostro de estos justos muertos familiares que están invocando para engañar y seducir a los hombres. Es la única aplicación concreta que se me ocurre. De momento, hasta hoy, ¿no? Puede ser que más adelante eh, pasen otras cosas, pero aquí hay al menos dos referencias, a mí se me vienen a la mente dos reminiscencias en la Biblia, y más de dos, pero dos tipos. Primero, esta idea de que revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo, por tanto son los muertos justos, y los moderadores del polvo, porque el rocío luminoso es tu rocío y la tierra echará de su seno la sombra. Esta profecía de Isaías se refiere a la resurrección final, eso sí, de los justos, y que podría estar siendo de alguna manera imitada por estos demonios, como una especie de precursores del anticristo, de lo que va a hablar después Melania. Y también lo que sucede eh, luego de la muerte de Jesús en Jerusalén, que dice Mateo 27, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, justos, difuntos, resucitaron. Y después de la resurrección de Cristo, saliendo de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. A mí me resonó cuando leí el mensaje de la Salet, este pasaje del Evangelio, quizás también como un remedio, ¿no? Como un remedio anticristiano de estos milagros que quizás nos va a hacer el anticristo, también para imitar en esto la resurrección verdadera, con una resurrección falsa. ¿No? Que hay una lectura de San Marcos que dice, entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, aquí está, no lo Sí, lo creen. vamos a leer de inmediato. Gerardo, bien, antes de leer lo que está sugiriendo aquí Gerardo, hay también en el Apocalipsis 20:13 esta frase, y el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el Hades, infierno, pero no propiamente, devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. Esta idea entonces de la resurrección, aquí está evidentemente aplicado a la resurrección final, pero de alguna manera imitada en esta falsa resurrección de los justos, ¿no? De la que habla Melania. Y, no, yo tenía la de Gálatas. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto, esta es la última parte, ¿no? La última parte porque dice que estas almas vienen a anunciar un evangelio distinto. Bueno, nos advierte San Pablo que sea anatema. Tú decías de Marcos. Marcos 3. Léela, por favor. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Exacto, entonces aparecerán estos falsos profetas, o ya están apareciendo, que hacen señales, prodigios, eh, como el que estamos nosotros analizando en este número 2. Bien.
Y ahí estaban las otras citas. Avancemos siempre dentro del mismo número 12, el final, que es lo que dice también Gerardo. Habrá en todas partes maravillas extraordinarias. Pero fíjese qué interesante la razón que da aquí la bella dama. Porque la verdadera fe se está extinguiendo y porque la falsa luz ilumina el mundo. O sea, en la medida en que la fe se vaya extinguiendo, la falsa luz va aumentando y el mundo se va dejando iluminar, se va dejando subyugar, se va dejando guiar por estas falsedades que vienen eh, promovidas por maravillas extraordinarias, ¿no? Cada vez nuestra sociedad está más llamada a lo extraordinario, a lo llamativo, a lo estrambótico, y la verdadera fe se está extinguiendo. Y termina este número como ya en otras partes, con estas exclamaciones, con estos ayes, con estas lamentaciones, ¿no? Lamentaciones, en este caso de la Virgen, por los príncipes de la Iglesia, propiamente son los cardenales. Antes había hablado de los jefes, de los guías del pueblo. Aquí habla del pueblo de Dios. Aquí habla de los príncipes de la Iglesia que no se ocuparán, está hablando en futuro, no se ocuparán más que de amontonar riquezas sobre riquezas, de salvaguardar su autoridad y de dominar con orgullo, ¿no? Entonces está advirtiendo cuando la jerarquía, el personal de la iglesia que llamaba Maritain, sobre todo los cardenales, ahora en diciembre se crean 21 nuevos cardenales, bueno, harán bien de releer este mensaje ellos, ¿no? Hay de ellos si se ocupan solo de amontonar riquezas y de preocuparse por su autoridad y su dominio con orgullo. Bueno, esta advertencia entonces va nuevamente ligando, si ustedes se fijan, la decadencia de la fe en todo el mundo y el aumento de la falsa luz de los espíritus de las tinieblas, las va ligando a el abandono por parte de los pastores, ¿eh? De su rebaño. El responsables primeros son los pastores que han abandonado, que se están preocupando de las riquezas, de otros temas, y no de guiar al pueblo y de ofrecer la víctima sin tacha. Vamos a pasar ahora, en esta línea también, a tres números. Nos vamos a saltar el 14, vamos a ver el 13, el 15 y el 16, que tienen que ver con el Santo Padre, con el Papa. Dice el número 13, el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Este será el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis terrible, horrorosa, espantosa. Bueno, entonces, en primer lugar, está anunciando este tiempo de persecución grande a la iglesia, que ya lo habíamos dicho antes, en otras partes de este mensaje y de las otras versiones, que harán sufrir mucho al vicario de Cristo, al Papa, pero que irá en aumento, ¿no? El tiempo de las tinieblas. Y anuncia esta frase que muchos citan, la iglesia tendrá una crisis terrible. Sin duda que la iglesia está en una crisis importante en estos momentos y que los cristianos, muchos cristianos en el mundo están sufriendo grandes persecuciones y martirio y de manera creciente, ¿no? Cada vez más los cristianos que no se esconden son perseguidos por, de distintas maneras. Eh, pero por el contexto parece que está anunciando, bueno, como toda esta parte que estamos ahora analizando, un crescendo, ¿no? Un aumento, un progreso, una crisis terrible de la iglesia, no solo por la persecución, sino una crisis
propiamente de la iglesia en sí misma. No se dice aquí si a causa de la persecución o qué, pero habrá entonces un quiebre importante dentro de la iglesia. Maximino, en su primer mensaje, había dicho, nuestro santo padre, el Papa, será perseguido. Y aquí el número 15 del mensaje final de Melania añade, el santo padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Cuando Melania escribe la primera versión de este secreto en su carta a Pío IX, y que pone también el Papa será perseguido, al regreso le pregunta Melania a los dos sacerdotes que llevaron su mensaje, y el de Maximino, ¿no? Al padre Rousselot y al padre Gran, le dice, ¿y cómo recibió el Santo Padre mi carta? Y entonces eh, le dice, que se acuerda que había puesto una cara de exclamación y había hecho comentarios. Entonces dice, bueno, no le gustó mucho, le dicen a Melania. Y Melania le dice, pero qué raro, si un papa debería estar contento de poder sufrir por Cristo. Bueno, el Santo Padre sufrirá mucho. Y la Virgen dice que ella estará con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Está hablando de Pío IX aquí, pero es que ya en los números anteriores habló de Pío IX con nombre y número. Dijo que el pontífice Pío IX va a tener que combatir con la fe y el amor, que no salga de Roma, y yo estaré con él. Y aquí lo repite, pero el contexto es distinto, ¿no? ¿Por qué lo repite? Y por el orden cronológico pareciera estar hablando más bien de, no solo de Pío IX, sino de, genéricamente, me da la impresión a mí, del pontificado, ¿no? Que los futuros papas tendrán mucho que sufrir, particularmente en un tiempo de las grandes persecuciones que está comenzando, según nuestra eh, amiga Sister Anne, que le fue revelado en el Carmelo en Estados Unidos, ¿no? Que va a comenzar ahora este gran periodo de persecución y por eso que ella tiene que salir del Carmelo para anunciar la regla de la Salet, y en eso está. Bueno, entonces, pareciera ser que trasciende a Pío IX, esta parte, al menos del mensaje. ¿Y qué significa este sacrificio final? Este sacrificio se refiere al sacrificio de perder los estados pontificios, de perder el control político de Roma, o de lo que vamos a ver a continuación, algo más, sacrificio quizás de su vida. Porque justamente el número 16 de inmediato dice los malvados, estos números recuérdense que los puso Melania, ¿no? En la segunda edición, así que no. El orden sí, pero la división es un poco arbitraria. Sigue hablando de lo mismo, de su sacrificio. Los malvados atentarán varias veces contra su vida, sin poder dañar sus días, dice aquí poéticamente, ¿no? Sin poder dañar sus días. Eh, Varios atentados, ¿no? Juan Pablo II, se sabe de 11 atentados, 11 atentados que se detuvieron en su momento, salvo uno, bueno, que tampoco no se alcanzó a detener, se alcanzó a minorar, pero el mismo Juan Pablo II ya tuvo 11 atentados sin poder dañar sus días. Y Maximino comentó ¿se acuerdan ustedes en la versión que le exige Monseñor Ginuliac? Bueno, él agrega esta frase: el Papa será perseguido por todos lados, le dispararán, lo querrán matar, pero no se le podrá hacer nada. El vicario de Dios triunfará de nuevo esta vez. No, perdón, esto estaba en el texto que le mandó a Pío IX. Sí, este es el texto que le pidió. No, lo que viene después es lo que le agregó a Ginuliac. Bueno, pero entonces le dispararán, lo querrán matar. Y por un lado dice aquí que no le podrán hacer nada, ¿no? Sin poder dañar sus días.
Y hablábamos de los disparos que sufrió Monseñor Palma, ¿verdad? El secretario de Pío IX en su momento, el disparo de, de Aliadca a Juan Pablo II, los disparos. Bueno, y que de los cuales salieron los dos indemnes. También se sabe, ¿verdad?, de este ataque que se estaba preparando contra Pío XII, este protestante, ¿verdad?, que llevaba un puñal para matar a Pío XII y que se le aparece la Virgen en Roma y que se convierte, y bueno, va y le cuenta a Pío XII, arrepentido, dice, yo venía a matarlo, aquí tengo el puñal, se lo entrego, porque se me apareció la Virgen y me convertí, bueno, y ahí está Y entonces Pío XII le dice, no importa, si me mataba a mí, viene otro. Además, la línea Melania. Y fíjense lo que dice, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios. ¿Quién es él? Pío IX, Pío XII, Juan Pablo II, ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios. ¿Qué es esto del triunfo de la iglesia de Dios? Bueno, vamos a ver después que el triunfo de la iglesia de Dios es lo que viene después del gran castigo y de la conversión, ¿no? El gran periodo de bienes. Pero aquí Maritain anota, dice Jacques Maritain, ahora, ni él ni su sucesor, pero a lo mejor tampoco el sucesor del sucesor, ni el sucesor, etcétera, dice él. ¿No? No significa que el tercero después es al que le toca, no dice que esto se va a demorar, ¿no? Ah, ni el Papa al que querrán matar, al que atenten varias veces con su vida, ni el sucesor, si fue Juan Pablo II, bueno, tampoco Benedicto XVI, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Pero aquí, sí, en el mensaje a Genulac, agrega al margen, Maximino, que no, perdón, estoy tonteando, Maximino está en rojo, Maximino está en rojo. Lo que está en verde es lo que escribe Melania. Sí, 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 claro, porque ahí me cuadra. En la carta, en la primera versión que le envía Pío IX, ahí es Melania la que dice que será perseguido por todos lados, le dispararán, claro. Y esta frase, bueno, en la edición que estamos leyendo, dice ni su sucesor y pone 3 puntos suspensivos. Pero en otra edición, ella había puesto que no reinará mucho tiempo. El sucesor de Pío IX, León XIII, reina mucho tiempo. Benedicto XVI no reina mucho tiempo, ¿verdad? No sé si Pablo VI también fue como para hablar de Juan Pablo I, o estamos hablando de otro papa futuro. ¿Mm? Bueno, como sea, Maximino sí agrega esta frase, primero en su carta a Pío IX, su sucesor será alguien que nadie se espera. Nuestro Santo Padre, el Papa, será perseguido, su sucesor será alguien que nadie se espera. Bueno, decíamos que León XIII no era muy esperable, no era muy amigo de Pío IX, aunque lo había ayudado a escribir el sílabus ese año 1864, pero era de otra línea. Bueno, como sea, después agrega al margen, Maximino escribe, no será romano. Bueno, romano, sí, entonces no era romano, que no italiano, no sabemos, no lo sabemos, ¿no? Y luego, más tarde, va a agregar a Ginuliac, el Papa morirá. Y un Papa francés lo sucederá, ¿no? Corteville dice, Maximino siempre tan patriota, entusiasta, pero escribió esto, ¿ah? El Papa morirá. Morirá el Papa que será perseguido, ¿no? Y cuyo sucesor será alguien que nadie espera, que no sea romano, sino francés. ¿Papa francés? ¿Había alguna vez en la historia? Sí, Ya, por los periodos largos. pero antes de 1846. Sí, claro. Por lo tanto, es un Papa francés futuro. Claro. El Papa que morirá, que será perseguido, según Maximino, entonces no ha llegado. Puede ser el actual, si es que el próximo es francés. Alguien que nadie se espera. Un francés que nadie se espera.
Esto del Papa francés no es tan peregrino como piensa Corteville, porque efectivamente lo del Papa francés es retomado en varias otras profecías, ¿m? De Don Bosco, de Marie Julie, Giovanni. Es interesante, vamos a ver que tiene mucho que ver y que tiene que ver con el gran monarca. Según estas profecías, el gran monarca será francés junto con cuando haya un papa francés. Vamos a ver que entonces quizás todas estas profecías son más bien futuras o son este creyendo que hemos mencionado, este progreso donde varios papas van a ser perseguidas, varias persecuciones, cada vez crisis mayores, la crisis del posconcilio, ¿verdad? La crisis actual, bueno, cada vez crisis mayores, mayores persecuciones, mayores atentados contra la vida, hasta que un papa muera. Y María estará con él hasta el fin para recibir ese sacrificio de aquel papa final, el que sea previo al papa francés, que morirá. Bueno, acá se nos viene, ya lo mencionábamos la vez pasada, pero lo vamos a repetir ahora por un dato no menor, que es esta visión de Sor Lucía en la que se conoce como tercera parte del secreto de Fátima, o tercer secreto de Fátima, porque en realidad es la visión, ¿no? Recuerden que la Virgen le dice, cuenta la visión, no mis palabras. Por eso que hay tanta discusión sobre el cuarto secreto de Fátima, que serían las palabras de María después de esta visión. Bueno, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que ve Sor Lucía en ese momento? El Santo Padre, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon, le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas, ¿no? Le dispararán con armas de fuego, decía acá. Bueno, acá ve lo mismo, Sor Lucía, pero fue muerto. ¿Mm? No esa versión que llega, que cae como muerto. No, nunca Sor Lucía dijo eso, ¿no? El Santo Padre fue muerto por un grupo de soldados, no por un lobo solitario, que le dispararon varios tipos de armas de fuego y flechas. Cuando uno escucha esto, dice, como anacrónico, ¿no? Te estará pensando en la Edad Media, o qué sé yo, en los mosqueteros, ¿no? Armas de fuego y flechas. ¿Cuándo se va a usar armas de flechas y fuego y flecha a la vez, ¿no? Pero curiosamente, hace un mes atrás, no se ha comentado mucho, pero eh, a mí me causó mucha impresión, hace un mes atrás, el Papa Francisco visitó Indonesia, ¿ah? Y en la capital de Indonesia, Yakarta, aquí está en el estadio, tenía preparado visitar la mezquita, la gran mezquita de Yakarta. Entonces hubo una serie de amenazas, ¿no? De musulmanes que eran contrarios a que el Papa visitase esta mezquita y además que se iba a interrumpir el grito del mediodía musulmán por la transmisión. Bueno, hubo una serie de amenazas y no solo amenazas, sino que se encontraron a 6 terroristas del ISI, del Estado Islámico, que tenían, cerca de Yakarta, tenían drones con balas, con armas de fuego y flechas, arcos y flechas. Entonces, cuando yo leí esto, pues, quedé espantado. Un grupo de soldados, este era un grupo de soldados entrenados, terroristas, que le querían disparar tiros de arma de fuego desde drones y flechas desde arcos al Santo Padre. ¿Mm? No se cumplió, no se cumplió. No son oráculos estas visiones, son... Esto también aplica a Fátima, esta idea de estas visiones serán si es que no
son condicionales a la conversión o no? Claro, si había un grupo grande orando por el Papa durante su viaje a Indonesia y sabiendo que corría este peligro, pudieron haber detenido esta profecía. Pero no deja de ser curioso la literalidad. Bueno, sigamos. Volvamos al número 14, que lo habíamos dejado un poco de lado, porque no nos hemos concentrado en los números que hablaban sobre el Papa. Pero entre medio está esto, que también es muy decidor de esta oleada creciente de olvido de la fe y de aumento de las tinieblas. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus iguales. ¿Ah? Empieza a describir el individualismo, la autarquía, la anomia, donde cada uno quiere mandarse en su propia vida y que nadie se meta y tratar de sobresalir, ¿no? Esto parece que estuviera describiendo nuestra sociedad posmoderna. Y además hace una correlación causal, ya que olvidamos la santa fe de Dios, habiendo olvidado la santa fe, bueno, la consecuencia es que cada uno se guía por la fe en sí mismo, ¿no? Por su afán de sobresalir. Bueno, pero además, fíjense lo que dice, los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos. Toda esta tendencia a la anarquía, tanto civil como eclesiástica, una mala comprensión de la democracia asambleísta quizás, cómo se está perdiendo la confianza en las instituciones de gobierno, en estos momentos se está juzgando a los miembros de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a miembros del Ejecutivo. O sea, todos los poderes civiles están siendo poco a poco abolidos a través como dice luego, de homicidios, o sea, de actos violentos, y a través sobre todo del descrédito en que van cayendo. Lo mismo los poderes eclesiásticos. También una mal entendida sinodalidad apunta hacia ese asambleísmo, ese horizontalismo que quiere abolir con los poderes también, la autoridad dentro de la iglesia, ¿o no, Gerard? Así que yo he visto varias personas que analizan la situación actual de conflicto en el mundo y logran visualizar dos grandes bloques en el mundo bajo el concepto de la preeminencia del Estado sobre los grupos económicos. Entonces, eh, Putin, por ejemplo, persiguió a los oligarcas, los sometió al Estado. En China el poder económico está sometido al Estado. En Irán el poder económico está sometido al Estado. En cambio, estas personas observan que en Occidente, y en especial en la Unión Europea, hay una serie de fuerzas desde los grandes fondos de inversión que se han expresado en comisiones para la Unión Europea que toman decisiones que no pasan por la votación de los agentes electos eh, para el Parlamento Europeo. Y estas últimas semanas han habido bastantes conflictos entre los irlandeses y los húngaros con von der Leyen porque se preguntan por una serie de decisiones de la Unión Europea que no han pasado por votaciones, sino que por comisiones autogeneradas. Entonces, aparentemente hoy día hay un conflicto que está o sea, estamos al borde de una guerra que podría tener de fondo un intento de sometimiento de las fuerzas civiles a otras fuerzas de facto, digamos. Claro. O sea, por todos lados se está atacando el orden jerárquico y que dice, todo orden y toda justicia serán pisoteados. Todo orden y toda justicia, o todo orden justo, se puede leer, será pisoteado. Entonces, el desorden, la anomia, estas fuerzas fácticas que se saltan las instituciones, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Bastante claro.
Y fíjenselo como sigue, no se verá más que homicidios, odios, celos, mentiras y discordias. Yo cuando leí esta frase, no se verá, como que pensé en las noticias, en los medios de comunicación, en los diarios e incluso en Netflix. ¿Ah? No se ve más que homicidios, odios, celos, mentiras y discordia. Todo lo que vemos en la televisión, las pantallas, son exactamente eso, ¿no? Homicidios, odios. Si quieres, prende tu cámara para Ya, para ya. que pueda ver. Sí. ¿Eh? Celos, mentiras, discordias, es lo que vende en la prensa, es lo que vemos en los matinales, es lo que vemos en las series de televisión, en las películas, en Instagram, en X, en TikTok. ¿Ah? Homicidios, odios, celos, mentiras y discordias. Sí que justamente ayer y antes de ayer hubo un debate en el Congreso Europeo en que el representante, bueno, el presidente de Hungría le reclamaba a Ursula von der Leyen que No se escucha porque se escuchaba a través del micrófono de Mauricio. No se escucha nada. No se escuchan. Están los dos con el micrófono apagado. sí que quería comentar Dale. la última línea que dice sin amor a la patria ni y a la familia, en unos debates muy fuertes que se produjeron ayer, el presidente de Hungría le reclamaba a Ursula von der Leyen que Hungría estaba recibiendo muchas presiones de parte de Europa porque en su constitución aparece que el matrimonio es entre hombre y mujer y ellos resguardan la potestad de padre y madre sobre los hijos. Entonces Hungría sentía mucha presión sobre la familia de parte de Europa. Y un representante irlandés hizo una larga lista de ejemplos de cómo la Unión Europea perseguía a los representantes que cuidaban los intereses de sus patrias. Y lo mismo dijo el representante alemán. Es decir, irlandeses y alemanes le reclamaban a la Unión Europea ayer que no los dejaban cuidar los intereses de su país y otros reclamaban que estaban persiguiendo a la familia. O sea, esto está pasando ahora muy fuertemente. Perfecto, sí, muy cierto. Y además va todo junto, ¿no? Se ven ustedes como aquí la Virgen lo describe no solo como un cuadro general, sino también interrelacionada. Olvidada la Santa Fe, se pierde el amor a la patria, a la familia, aumentan los homicidios, los odios, celos. Entonces, no es un moralismo, no es un moralismo, ¿no? Sino que es un llamado profundamente religioso. Si olvidamos a Dios, como decía, Dios nos abandonará y esto es lo que va sucediendo en nuestra sociedad que ha abandonado a Dios. Por eso que digo yo que esta segunda parte de profecías sí nos van alcanzando a nosotros en este aumento creciente. Em, y fíjense lo que, esto desde el punto de vista del orden general de la sociedad, pero incluso no solamente de parte de los miembros de la sociedad, sino en el número 17 recogiendo lo que también decía Gerardo ahora, los gobernantes civiles tendrán todos un mismo designio. O sea que cada vez más los gobernantes políticos eh, buscarán un mismo fin en común, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso. Este plan esta comunidad de intereses de los gobernantes de desaparecer, simplemente que lo religioso no aparezca, ¿no? No dice oponerse, simplemente que desaparezca, abolir de la constitución, ¿no? Como la constitución europea, y quitándolo de las constituciones, eh, que no aparezca lo religioso, que sea algo absolutamente privado. Y eso da lugar ¿a qué? O le hace lugar, ¿no? Al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vino, ¿no? Como
no puede haber un vacío. Ese vacío en el corazón del hombre, al quitar el principio religioso, se va llenando por principios materialistas, ateísmo, el espiritismo cada vez más de moda, ¿no? Y diríamos todas estas religiones esotéricas o prácticas esotéricas, y toda clase de vicios. Entonces la inmoralidad, de nuevo, como consecuencia de este designio de los gobernantes civiles, que después se quejan porque hay desorden, no puede controlar la seguridad en el país, cada vez más robo, cada vez más... Bueno, ellos mismos están cavando su propia tumba, ellos mismos lo están provocando con este designio común. Entonces nos seguimos viendo reflejados tristemente en esta sociedad que abandona a Dios. El número 18, un número complejo, porque sí, este es el único número de esta parte que tiene un año fijo. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. ¿Qué son estos lugares santos? En los conventos. Las flores de la iglesia, las religiosas, o los religiosos, estarán podridas, y el demonio se convertirá como el rey de corazones. Y una advertencia aquí de la Virgen a los superiores religiosos, que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas se mantengan en guardia por las personas que deben recibir. Fíjense, miren, si le hubieran hecho caso a la Virgen, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas adictas al pecado, porque los desórdenes y el amor a los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Estábamos más que avisados. Ahora, el año 1865, aquí ni Maritain ni ninguno de los comentaristas hace ninguna referencia, ninguno sabe qué es el año 1865. Pero sí sabemos algo. El año 1865 es el que viene después del año 1864. ¿Y qué pasó el año 1864? Que Lucifer y numerosos demonios se les dio permiso para iniciar este siglo de intento de destruir la iglesia, ¿no? Tal como lo dice León XIII y Medjugorje, ¿no? Entonces, claro, y el primer objetivo estratégico, esto está dicho en este mismo mensaje y en muchos otros mensajes, el primer objetivo estratégico del demonio es corromper a los religiosos, a los consagrados, los conventos, entrar a los conventos, ese es su primer objetivo. Comienza la batalla en los conventos para llegar a podrir a lo que es la flor de la iglesia, ¿no? La vida religiosa, y que el demonio se apodere, sea el rey de sus corazones. Por eso que, y fíjense ustedes, ¿por dónde va a pasar esto? Sobre todo por el ingreso de personas no adecuadas. El ingreso de personas, ya sea porque, y el demonio usa toda su malicia para hacer esto, para introducir en la orden religiosa a personas adictas al pecado. Y entonces, primero, también el 64, la Internacional Comunista, ¿no? Y Rusia que esparcirá. Bueno, sabemos que Rusia y los comunistas tenían este programa de infiltración en los seminarios, en los conventos, que está demostrada, que los testimonios. Entonces, esta infiltración de la abominación en los conventos, ya sea por ateísmo materialista, ya sea por la adicción al pecado carnal, ¿no? Que hemos visto cómo ha destruido y ha sido en gran parte la causa de los abusos sexuales del clero, ¿no? Esta manga ancha de, bueno, por razones culturales, de ir recibiendo personas que no tenían vocación, pero que por temas sexuales, de orientación o lo que fuera, terminaban dentro de los seminarios y eran fácil presas, por lo tanto, porque la vocación religiosa exige un sacrificio
enorme y una visión sobrenatural de la sexualidad. Bueno, las personas que no lo tenían eran fáciles presas, por lo tanto, de esta estrategia, de esta malicia del demonio. Aquí parece una profecía más que evidente cómo se ha ido cumpliendo y cómo logró entonces el demonio destruir y llevarse después del 68 el 10% de los seminaristas, etcétera, ¿no? Y la extinción en muchísimos conventos. Y aquí, de nuevo, la responsabilidad es de la autoridad, que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas, los responsables finalmente, ni siquiera son las personas adictas al pecado, sino quienes los dejaron entrar. Fíjense la responsabilidad de las jerarquías. Bueno, para terminar, porque el tiempo se nos va acabando, la última de las profecías, específicas de estos males, de este primer periodo de grandes males, de estos flagelos que azotarán la tierra y la iglesia, se refiere nuevamente a Francia. Francia día será castigada, ¿no? Pero agrega Italia, España e Inglaterra. Estarán en guerra. Ya había dicho que Italia, por querer sacudirse el yugo de su señor, iba a estar en guerra. Pero aquí agrega Francia, España e Inglaterra. La sangre correrá por las calles, o sea, guerras sangrientas. El francés luchará contra el francés, el italiano con el italiano. Está hablando evidentemente de guerras civiles, de revoluciones, ¿no? Que sabemos que se suceden desde el 46, del mismo año de la aparición, del 48, en adelante, ¿no? Las revoluciones republicanas y de otro tipo, de guerras civiles, la guerra civil en España, las guerras carlistas antes. En Inglaterra, bueno, no dice que el inglés luchará contra el inglés. Podría verse la lucha de Inglaterra, Irlanda, India, bueno, y así con las demás, África. Pero es interesante que termina diciendo, luego habrá una guerra general que será espantosa. Una guerra general que será espantosa. O sea, la predicción de la Primera Guerra Mundial, estamos en 1846, una guerra general, la Gran Guerra, que será espantosa y que involucrará de alguna manera Francia, Italia, España, Inglaterra, España no directamente, pero una guerra general, una guerra mundial que será espantosa. Por un tiempo Dios ya no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Jesucristo ya no es conocido. O sea, nuevamente, la causa de estas guerras, incluida la Primera Guerra Mundial, es que, que ya se desconoce el Evangelio de Cristo y se le va a dar rienda suelta a los malvados que desplegarán toda su malicia, se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas. Entonces, todas las atrocidades del siglo XX están aquí claramente descritas. Y solo permítanme, porque los mismos comentaristas acá lo hacen, ellos mismos dicen, y esto se parece mucho a la predicción de San Juan Bosco, en el Sueño 75. Uno suele pensar en Don Bosco como alguien como simpático, ¿no? Muy positivo, que trabaja con los jóvenes, y es cierto. Pero si ustedes leen las profecías de Don Bosco, que el mismo Pío IX le obligó a escribir, cuando le contó a Don Bosco que este niño Domingo Salvio había tenido una predicción de que Inglaterra se convertiría, y le dice, yo tengo un mensaje que darle, que no salga de Roma, también después del 59, igual que entonces el Papa Pío IX le dice a Don Bosco, oiga, por favor, escriba todos los sueños que usted ha tenido, todas las visiones. Y este es uno de los que anota. Las leyes de Francia no reconocen ya al Creador, y el Creador se hará conocer y la visitará 3 veces con la vara de su furor. La vara, ¿recuerdan? De la cólera, la vara de hierro de la cólera de Dios. Visitará 3 veces a Francia por desconocer al Creador. La primera de estas visitas abatirá su soberbia,
con las derrotas, el saqueo, los estragos en las cosechas. ¿Recuerdan? También el mensaje público de la Salet en los animales y en los hombres. En la segunda visita, la gran prostituta de Babilonia, le adjudica ese nombre, ¿no? Aquella a los que los buenos llaman suspirando el prostíbulo de Europa, Francia, será privada del jefe y entregada al desorden. La Comuna de París, la Asamblea, bueno. Y en la tercera, aquí nos saltamos un párrafo que vamos a poner después, en la tercera, Francia caerás bajo una mano extranjera. Prusia, Alemania después. Tus enemigos verán desde luego tus palacios incendiados, tus casas. Efectivamente, los prusianos no entran en París, sitiado, y ven desde lejos como luego los comuneros incendian los palacios, convierten sus casas en montones de ruinas bañadas en la sangre de tus héroes que ya no existen, ¿no? Entonces justamente hacen ver la convergencia entre estas dos profecías. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por la hora, pero hemos terminado entonces este detalle de los males específicos, estas profecías y este primer gran periodo de males, que termina con el gran castigo, en el número 20, que es tremendo. Y esto es muy importante, ¿no? Este aumento creciente de males va a culminar con un gran castigo que viene en el siglo XXI, bien digo, según los videntes, a más tardar en los años 2000, a más tardar en el siglo XXI, salvo que las oraciones logren una vez más, como dice la Virgen de la Rosa Mística, ahorrarnos algunos de estos castigos. Pero si no, lo vamos a ver entonces después, el gran castigo y la llegada del anticristo, que ya es los dos periodos finales. Bueno, no sé si hay tiempo para algún comentario, alguna pregunta. Están todos muy serios ahí. Sí, estamos todos para Maite, la María Vinca, Karin, gusto. La yerca, ¿no? Pero estamos describiendo simplemente la descripción de lo que está pasando, por qué está pasando y para dónde vamos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta que puede ser más, quizás la respuesta más intuitiva, no lo sé, pero Maite habla ahí. sí, hola. Ahora sí. Es que me sorprende que, claro, hablaba ahí del espiritismo y día escuchaba sobre la adivinación y cómo han ido tomando fuerza, aunque siempre han existido de alguna forma todas estas intenciones de conocer el futuro, ¿no? De distintas formas legítimas, ilegítimas, verdaderas y falsas. Y me parece que estas, digamos, profecías son muy acuciosas, muy reales, se cumplen, pero tienen, por llamarlo así, poca prensa, ¿no? Tiene mucho más prensa el horóscopo y el tarot y etcétera, siendo que aquí hay evidencias, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que es eso? ¿Será por los mismos motivos? Porque como es verdadero, precisamente lo más verdadero es lo que más hay que esconder, ¿o por qué será? ¿Qué piensas tú, en tu opinión? Bueno, yo pienso que lo que le pasó a Melania en toda su vida y a Maximino grafica muy bien el rechazo que tuvieron estos mensajes en sus tiempos y hasta el día de hoy, ¿no? Y son dos razones principales, ¿no? No queremos escuchar estas cosas y el demonio nos hace preocuparnos de otras cosas más llamativas, extraordinarias, prodigios, cosas bonitas, los avances de la tecnología, qué sé yo qué. ¿Para qué vamos a estar hablando de profetas de calamidades, ¿no? Incluso entre los cristianos nos gusta más hablar de las cosas lindas, bonitas, no hablemos de estas cosas feas. Y la segunda gran razón es la oposición del clero. En su momento, la persecución contra los videntes vino
no del Papa, ciertamente, sino de los obispos, cardinales y sacerdotes que se sintieron ofendidos, ¿no? No solamente los malos, no solamente aquellos que iban por el camino de la perdición, arrastrando a muchos consigo, sino los que se consideraban buenos, decían, somos buenos nosotros, ¿no? No, los verdaderamente santos sí decían, somos cloacas de inmundicia, pero los normalitos decían, no, y se ofendieron, ¿no? Y entonces le hicieron la guerra sucia y, bueno, y no quieren acordarse ahora de estas, prefieren acordarse de las apariciones de Lourdes, cosas que parezcan como más bonitas, ¿no? Entonces, incluso dentro de, nuevamente, los responsables de la formación, digamos, no solamente el clero, sino que los que somos responsables de la formación de la fe de los fieles, no nos gusta hablar de esto y explicarlo con claridad, nos gusta hablar solamente de la parte bonita, ¿no? Y que es cierta, que Dios es sobre todo amor y misericordia, pero la parte de darse cuenta de las consecuencias de ir abandonando a Dios, que son tan terribles y que claman por la justicia divina, la dejamos de lado, me parece a mí. ¿Y Gerardo qué opina? Y ¿Sí? Ahí estoy. Claro. Que al padre Hurtado le pasó que se metió en problemas con el Partido Conservador y con un amigo del obispo, Augusto Salinas, porque él afirmaba que Chile ya no era, si es que alguna vez lo ha sido, un país católico. Había una especie como de criterio, no sé cómo llamarlo, político, dentro del mundo católico de callar las crisis posibles de fe o de espiritualidad, porque puede tener un efecto político o propagandístico. Y si recordamos lo que pasó, que se destapó a partir de Boston, hay uno de los grandes dramas es que las autoridades eclesiásticas, en vez de salir a atajar los abusos a menores, hacían unos enroques de abusadores entre las diócesis, porque parecía que lo más importante era que no se supiera que la iglesia tenía problemas. Y si uno mira la historia de la iglesia a fines del 19, comienzo del 20, en los libros de historia de la iglesia lo que más se destaca es el surgimiento de gran cantidad de vocaciones dedicadas a las misiones y a la educación. Y claro, si es que lo que parecía ser un renacer de la iglesia frente al modernismo que la acosaba tiene que ver con un número creciente de vocaciones y la Virgen dice, oye, muchas se van a abrir las comunidades religiosas a gente con problemas. Yo creo que ese criterio como de ese razonar calculador versus algo, lo verdadero, como decía la Maite, yo creo que eso es bien peligroso y bien constante. Tapar la propia miseria como por una cosa de éxito, no sé. Sí, aprovecho de añadir algo a propósito de lo que dice Gerardo, que cuando yo estudiaba, ¿qué pasó el año 1865 con los conventos? Bueno, me encontré varios estudios y curiosamente dan esa fecha, que dicen que hasta 1865 hubo un programa primero de Trento, luego borbónico, de reordenar los conventos, de aplicarle disciplina. Y de ahí adelante hay un cambio y se dice en realidad los conventos de clausura ya no tienen sentido en la sociedad moderna y vienen instrucciones incluso de exclaustrarlo, no solamente estoy hablando de las persecuciones antirreligiosas, incluso contra la iglesia, de darle preferencia a las nuevas congregaciones activas. Y viene entonces toda una promoción, que no tiene nada de malo en las congregaciones activas, pero en desmedro de las congregaciones contemplativas. De manera que el énfasis está puesto en la acción, en lo que aporte a la sociedad materialmente, lo que vaya en la línea con esta nueva ideal del progreso social, material, y entonces ya, algo que hemos conversado muchas veces, ¿no? La educación eh, deja de ser una obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe, y pasa a ser más bien una obra de misericordia material, de dar de comer.
Y entonces las congregaciones educativas se empiezan a preocupar más bien de cómo darle herramientas de trabajo a la gente y se olvida de darle la formación cristiana, ¿no? Entonces empieza a haber todo este énfasis en el activismo que permite que también vayan entrando, y yo conozco algunos casos de gente que ni siquiera era creyente, que se hicieron monjas por el tema de la acción social.